con temas importantes. Le adelantábamos que teníamos una entrevista con el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Ya está aquí en el estudio, sobre todo para hablar de un tema que realmente nos alegra y que seguramente a todos ahí en casa, sobre todo esas escuelas que no han podido regresar a clases presenciales por temas de la infraestructura, ya hay un fideicomiso que por supuesto estaremos hablando de esto. Bienvenido, secretario. Muchísimas gracias, Marilu. Un gusto, Pati, estar con ustedes y precisamente hablar de este tema que tanto estuvimos solicitando, mayores recursos para poder invertir en la renovación de escuelas. Jalisco tiene un sistema educativo muy grande, estamos hablando de 2 millones de niños y jóvenes que trabajamos en 9,000 escuelas. Esto es impresionante porque para darles mantenimiento a estas escuelas, históricamente el gobierno federal mandaba a Jalisco poco más de 200 millones de pesos. Parece mucho, pero con esta cantidad de escuelas no alcanzaba ni para darles una manita de gato. Claro. Hoy es diferente. Hoy, gracias a la iniciativa privada, los empresarios estuvieron de acuerdo junto con el gobierno del estado y, lo más importante, el Congreso, para que aprobaran una nueva ley de ingreso que elevara de 2% a 3% el valor del impuesto para la nómina. Muy importante decir que este recurso no lo pagan los trabajadores, viene directamente del empleador y es importantísimo. Y yo estoy seguro que los empleadores lo ven como una inversión. Este 1% se les va a retornar esa inversión en poco tiempo en un perfil de egresados de nuestro sistema educativo que nos va a hacer más competitivos. Sin duda necesitamos una buena infraestructura para que los niños y los jóvenes puedan tener procesos de educación como lo demanda hoy el mundo. Hoy los niños, nuestros hijos, nuestros alumnos no van a competir con jóvenes de otros municipios o otros estados de la República. Compiten globalmente, eso ha quedado probado y muy evidenciado durante la emergencia sanitaria. Las habilidades que hay que formar requieren prerequisitos fundamentales, que es la infraestructura. Un niño que tiene frío en la escuela, que no tiene una sombra donde hacer actividades físicas, recreativas, culturales, artísticas, difícilmente va a poder lograr el desarrollo sí, lograr todo su potencial. Y en ese sentido estamos hablando de un primer año, porque este impuesto también va a ser gradual. Se entiende que los empresarios no están pasando pues un momento rato, ¿no? Exacto. La pandemia. En esta primera etapa, ¿cuántos planteles se van a atender y cuánto se va a destinar a ello? Porque imagino van a ir por partes, ¿no? Es correcto, Pati. En esta primera etapa van a atenderse 351 planteles de los que presentan mayor necesidad. Hay que decir que se van a intervenir integralmente, como hemos estado interviniendo ya 700 escuelas en estos 3 primeros años. Cuando digo integralmente es todo, es decir, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias. Si la construcción no está en buen estado, se derriba la construcción, se vuelve a construir, accesos universales desde el ingreso hasta el último punto de la escuela queda completamente renovado. Ya hemos hecho así 700 escuelas que equivalen más o menos al 10% de los edificios que tenemos. Todavía nos falta el 90%. Este jalón de este primer año del 2022 de ese impuesto nos va a representar 880 millones por ese impuesto, más los 740 que ya tenemos programados para invertir, más 400 millones en equipamiento y mantenimiento, da un total de 2,051 millones de pesos. Pero se pone interesante a partir del segundo año. Ya este es un monto muy significativo que nos va a alcanzar para cambiar, transformar completamente las 351 escuelas. Pero en el 2023, 24 y en adelante, lo que vamos a tener es completito ya el 1% de nómina. Ya pasó del 2 al 3 y en ese sentido tendremos 2,600 millones de pesos cada año, lo cual pues sí, sin duda va en poco tiempo a transformar todas las escuelas de Jalisco. Secretario, tengo entendido que se hizo un censo para detectar todas estas escuelas en malas condiciones y que alrededor del 18% son las que se van a mejorar en el área metropolitana. ¿Qué municipio fue el más afectado? Es decir, ¿qué municipio o en qué municipio se va a trabajar más? Bueno, lo que encontramos en este censo es que solo el 1% de las escuelas estaban en buenas condiciones cuando nosotros llegamos. O sea, es decir, todas prácticamente les hacía falta ahí una buena intervención. Y muy profunda. Y en ese sentido lo que hicimos fue primero atender las más urgentes. En todos los municipios tenemos obras concretadas ya con este modelo y en todos vamos a trabajar, pero refieres muy bien, Anilú, vamos a trabajar primero en las escuelas principalmente que están fuera de la zona metropolitana porque son las que están más deterioradas.
Es un hecho que esas escuelas se construyeron hace 40, 50 años y no se les ha dado mantenimiento, y cualquier construcción, por muy bien que esté, pues requiere una intervención profunda después de este tiempo. ¿Todavía hay provisionales en el Estado? Sí, recordaremos que se había dicho en la administración pasada que no iba a quedar una de las 900. Exacto. Encontramos más de 200 todavía. Todos los días las estamos revitalizando. Antes de que termine esta administración, precisamente con este recurso vamos a lograr esa meta seguramente. Sí, porque ese era uno de los pendientes, ¿no? Las aulas provisionales, que era el tema ya no tener ninguna para tener los alumnos en condiciones dignas, ¿no? Exacto, Pati. ¿Qué fenómeno de crecimiento poblacional estamos viendo en Jalisco? Ya no es tanto en el volumen total de la población. Tiene muchos años que al sistema educativo por grado ingresan 140,000 alumnos. Se ha mantenido muy constante. Afortunadamente no se ha invertido la pirámide poblacional. Es importantísimo. Pero lo que sí ha sucedido es que, sobre todo en el par de décadas anteriores, la ciudad o las ciudades grandes empezaron a tener distribución horizontal, y eso complica mucho todo tipo de servicios, agua, luz y demás, y las escuelas no son excepción. Desarrolladores de fraccionamientos que olvidaron la construcción de la escuela y simplemente daban un terreno cedido, no el mejor, y eso encarecía mucho la construcción de escuelas, y eso ha sido un problema muy grande en los años recientes. Hoy hay un poco más de orden en el crecimiento de las manchas urbanas, empezamos a crecer verticalmente, y eso facilita mucho dar el servicio educativo. Pongo un ejemplo. En Guadalajara tenemos escuelas suficientes y bastantes sillas vacías porque ya no hay la misma densidad de niños que, por ejemplo, los municipios de la zona metropolitana que están en la periferia. Esto está cambiando, ya no está creciendo tanto horizontalmente la ciudad, y eso nos va a permitir estos nuevos edificios de la zona centro de Guadalajara principalmente, irlos poblando con nuevas generaciones y irlos cambiando de vocacionamiento en función a las necesidades del servicio educativo, como por ejemplo bachillerato, que es donde está la pirámide poblacional en este momento. El grueso del volumen de jóvenes está ahí. Secretario, pues en cuanto a la infraestructura se refiere, pues prácticamente la pandemia sería como la cereza en el pastel, ¿no? Porque ya con anterioridad ya se venían dando este desgaste en los planteles educativos. Sin duda, Anilú, nosotros observamos sobre todo en los primeros meses de la pandemia una intensidad en los robos, incluso en vandalismo dentro de las escuelas. Llegamos a tener un promedio de 3 por día. Eso sin duda implicó una inversión muy grande, extraordinaria, para poder revitalizar las condiciones, ya no en esta remodelación integral, simplemente poner el cable que se habían robado, reparar las instalaciones hidrosanitarias, que también por tema de vender el metal por pocos pesos, más o menos, 3 por día. Hoy es constante. Claro, hoy que ya arrancaron las clases y que hemos hecho una campaña muy intensa desde el botón de auxilio especializado en escuelas, trabajar con los vecinos para promover la seguridad de la escuela, etcétera, hemos logrado que esto baje a 0.3% por día. Eso nos ha permitido alcanzar a reparar más escuelas de las que están dañando, y prácticamente al día de hoy el 99.7% de las escuelas ya están abiertas y operando de una manera ordinaria con clases presenciales. Muy bien. Tenemos preguntas, secretario del auditorio, que han hecho llegar al WhatsApp aquí de Telediario. Con Rigo Juárez de este lado nos va a compartir algunas. Buen día, secretario. Aquí preguntan que qué datos tiene en torno a los contagios de alumnos y alumnas ahora que fue el regreso a clases presenciales hace algunas semanas. Muy importante, hemos empezado a observar un descenso significativo en el caso de maestros de 33% por 2 semanas consecutivas. Ya solo tenemos 280 casos en maestros y la semana anterior poco más de 200 casos en alumnos, lo cual realmente prueba que la escuela es un lugar seguro, que los padres de familia hacen una buena labor de no enviar a sus hijos enfermos. Sabemos que hoy por hoy infectados de COVID en la edad de 0 a 14 años hay alrededor de 1000, pero solo 200 llegaron a las escuelas. Empezamos a tener esa efectividad de que el 80% de las familias detuvieron a sus niños enfermos antes de ir a la escuela. Antes de que concluyera el ciclo escolar pasado, en el semestre anterior logramos hacerlo con el 97% de padres de familia, a veces hasta el 98%, que no los enviaban a clase, que los podían detectar, y solo se detectaba el 2% en las escuelas. Y si me lo permites, hay un dato también muy importante. Ya llevamos 3 semanas haciendo pruebas aleatorias con varias brigadas de salud, tanto en la zona metropolitana como en el resto del estado, y el índice de positividad ha bajado. Empezamos con un índice de 10%, poco más de 10%, segunda semana bajamos a 5.3%, y esta semana pasada solo tuvimos 1.8%. ¿Están todos los nuestros vacunados y los que decidieron no vacunarse, qué pasa? ¿Sí los permiten entrar al aula o qué pasó con ellos?
secretario. Sí, recordemos que la vacuna es una decisión plenamente libre, hay que respetar, por supuesto, la integridad de cada persona y sus convicciones, pero hay que decir que el 98% de los maestros se vacunó, y ese 2% que restó no necesariamente es porque no quiso vacunarse. Muchos tenían, en estos días estuvieron... Claro, no, sobre todo porque estaban infectados y no era recomendable, por supuesto, recibir la vacuna. Justo en estas semanas estamos reactivando unas jornadas extraordinarias para maestros para que puedan terminar de vacunarse maestras que estaban embarazadas y que en el momento el médico les recomendó que no se vacunaran o que tenían algún otro tipo de enfermedad al momento. Por ahí tenemos otra pregunta. Tenemos aquí un par de preguntitas rápido. Dice, buen día, una pregunta para el secretario Juan Carlos, me equivoqué del listado de secundaria, ¿qué puedo hacer? Y la otra dice, ¿saben de algo del pago de las becas Benito Juárez? Estas dos preguntitas que Bueno, en el caso del proceso de preinscripción, que seguramente es a la situación que se refiere la persona que nos llama, hay que decir que todo el mes de febrero es un proceso de preinscripción a los jóvenes y niños que ingresen por primera vez a preescolar, a secundaria o a preparatoria. Si tiene alguna duda en la plataforma, porque se hace 100% en línea y ha sido muy ágil, en tan solo 9 días llevamos el 42% de preinscripciones, puede llamar al teléfono 33 30 30 75 50. Muy bien. Sí, y de la beca... Las becas Benito Juárez son becas federales. Con todo gusto, si nos dejan el teléfono, preguntamos a la federación y le hacemos llegar la información. Perfecto. Muy bien. Son las que vienen directamente, ¿verdad? Desde el gobierno federal. Sí, son estas becas que se dan de manera universal a cualquier joven por existir, que la verdad que no compartimos mucho, sí el apoyo, pero de una manera más inteligente, focalizada, que simplemente una dispersión de dinero que creo que le hace falta al país en otros ámbitos, a esos mismos jóvenes, pero claro, distribuidos de otra manera, pero es otro tema. ¿Nos puede repetir el teléfono? Con todo gusto. Es 33 30 30 75 50. 33 30 30 75 50. Este es para el tema cualquier aclaración, ¿no? Cualquier aclaración sobre el proceso de preinscripciones, que justo febrero es el mes de las preinscripciones, del 1 al 28 está abierta la plataforma, es una plataforma gratuita que cada familia, ya lo han descargado 1 millón de padres de familia, da de alta a todos sus hijos, si tiene 5 hijos, los 5 hijos están en la plataforma y uno puede irlos inscribiendo. Para esta persona, a lo que se refería es que cuando uno elige escuela, si nosotros recibimos la preinscripción en febrero, le podemos asegurar que va a tener un 97% de probabilidad de que va a quedar en sus 3 primeras opciones y un 95.4% que va a quedar en la primera opción. Por eso es muy importante el proceso de preinscripción desde febrero. Secretario, si me permite una última, preguntan, ¿qué sucederá con las escuelas que fueron vandalizadas durante la pandemia, con las escuelas y también con los alumnos que no están pudiendo asistir a estas escuelas? Bueno, el año pasado, que fue el año más intenso, tuvimos alrededor de 700 incidentes en poco más de 400 escuelas, ya prácticamente todas están revitalizadas, nos deben de quedar algunas 15 por remodelar. Hay que decir que en esas escuelas siempre se brinda otra alternativa para el servicio educativo, desde la reubicación, cambio de escuela provisionalmente o una modalidad híbrida para utilizar solo la parte de la escuela que está habitable o que se puede usar, pero en breve estaremos ya concluyendo todas. Muy bien. Secretario, le agradecemos que haya estado aquí con nosotros y por supuesto aclarando las dudas de todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación, Gracias. un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Tiempo de ir a la pausa y ya regresamos, no le cambien.